por la fortuna de la presencia de distinguidos ponentes para reflexionar en el foro Vigencia del Federalismo en el México actual. Me permito presentarlos rápidamente. Iniciamos y preside este evento el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Nos acompaña el maestro Enrique de la Madrid Cordero. La maestra Mariana Rodríguez Mieriterán. La doctora Amparo Brindis Amador. El doctor Cuauhtémoc Paz Cuevas. Y quien fungirá como moderador y a quien presentaré a continuación al doctor Pablo Bazañas García. Para ustedes que nos acompañan en este foro, les platicaré rápidamente cuál es la mecánica. Tendremos primero la presentación del moderador, quien se hará cargo, el doctor Pablo Bazañas, de presentar propia y adecuadamente a cada uno de los ponentes. Tendremos una primera ronda de intervenciones de presentación en el orden que dispondrá el moderador, para después tener la posibilidad de preguntas y respuestas. Les hemos pasado en el registro unas papeletas, por si quieren hacerles llegar. La mecánica de las preguntas será a través de preguntas escritas que le haremos llegar al moderador y hará el esfuerzo de síntesis para formulárselas a los ponentes. Sin más, por el momento entonces, vamos a dar inicio a este evento, iniciando primero con el mensaje de bienvenida del doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Adelante, doctor. Buenas tardes a quienes nos acompañan en este foro Vigencia del Federalismo en el México actual. A las y los participantes de los diferentes paneles les deseo un foro con mucha experiencia y conocimiento para que el federalismo forme parte de una amplia agenda que ayude a fortalecer a las entidades federativas y a los municipios en México. Este día es relevante para nuestro instituto porque cuenta con este evento que busca la discusión y el análisis acerca de la situación actual que vive México, con lo cual se podrían generar propuestas de acción que permitan avanzar de una manera significativa. Cada inicio de un evento como en el que nos encontramos implica necesariamente una revisión del estado del arte, porque ese será el punto de partida. En este caso, esta es una oportunidad para fijar objetivos y delinear cuáles deben ser aquellos a favor del federalismo. Saludo a quienes hicieron posible la celebración de este foro, ya que es una oportunidad relevante que permitirá promover el federalismo. Al respecto, quisiera señalar que para el sistema federal se pueda instrumentar, sea operacionalmente funcional, es necesario que haya un pacto, ya sea expreso o tácito. El pacto federal es imprescindible en virtud que es una condición sine qua non para lograr la cooperación y actuación coordinada. Algunas de las razones que nuestro sistema constitucional han permitido el diseño y existencia de un pacto federal son: existencia de poderes centrales y locales, reconocimiento de la supremacía, las partes tienen autonomía
respecto de las materias que les han sido reservadas. Los poderes federales se asignan e integran por la voluntad de la ciudadanía. La existencia de una autoridad jurisdiccional independiente con capacidad de juzgar las violaciones al pacto. El pacto federal es relevante en tanto que constituye la base sobre la cual se desarrollan las instituciones en los tres órdenes de gobierno. En consonancia con lo anterior, me gustaría referir lo siguiente. El INAP es un organismo que ha sido laboratorio en la generación del conocimiento, capacitación, investigación y divulgación de la cultura administrativa en México y en el mundo. Por cerca de 70 años, desde su creación en 1955, su principal objetivo ha sido contribuir de manera activa en la mejora de los servidores públicos y la sociedad mexicana. Cuenta con un importante capital humano que posee una amplia experiencia. Por lo anterior, para el INAP, los trabajos y las investigaciones sobre federalismo pueden ser una parte importante que coadyuve a coincidir en la mejora de la sociedad mexicana. En tal sentido, el federalismo, tal y como lo señala la Constitución, dispone de las entidades federativas y de los municipios. Establecerán instituciones y determinarán las políticas necesarias para el cumplimiento de los derechos y los desarrollo de las comunidades. Por otra parte, queremos señalar que el Instituto se beneficia con este foro al fortalecerse y consolidarse como un espacio que promueve y difunde los valores cívicos. Finalmente, me gustaría destacar que en el INAP tenemos mucho que decir y la convicción para hacerlo. Al poseer experiencia, capacidad y personal altamente especializado, desde la cual podemos incidir en las soluciones del problema. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, presidente. A continuación, como anunciaba hace un momento, voy a permitir presentar a ustedes al doctor Pablo Basáñez García, quien fungirá como moderador, pero además, debo decir, organizador también de este foro. Para que a continuación arranquen los trabajos del foro propiamente con la presentación y las intervenciones de nuestros distinguidos panelistas. El doctor Pablo Basáñez García es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como licenciado en Derecho por la misma institución, maestro y doctor en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac, en donde sustentó la tesis Gobernanza Metropolitana, Fundamentos e Instrumentos para las Ciudades Competitivas. Recientemente tuvo su segundo grado de maestría en Derecho con orientación a Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos por la Universidad del Valle de México. Entre sus tareas profesionales en su trayectoria destacan haber sido diputado local en el Estado de México, regidor del Ayuntamiento en Tlalnepantla de Vaz entre 1994 y 96, presidente municipal constitucional también el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz en 2013-2015, diputado federal en la legislatura del Congreso de la Unión por el Distrito 19 de Tlalnepantla de Vaz, desempeñándose como secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y como presidente de la Comisión Especial de Vigilancia del Gasto, la Deuda Pública en Estados y Municipios. En el ámbito internacional, fungió como consejero director para México de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, con sede en Granada, España, y actualmente es director general de Proyectos y Coordinación Metropolitana en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras del Gobierno
del Estado de México. Sin más, entonces, los dejo con nuestro moderador, el doctor Pablo Bazáñez García. Adelante, doctor. Sí. Muchas gracias, doctor Corral, por la amable presentación. Bueno, el último cargo ya no es vigente, fue todavía hasta diciembre del año anterior, pero no quiero dejar de expresar el gusto especial que me da el hecho de estar en el Instituto Nacional de Admisión Pública y, por supuesto, doctor, apreciarle toda su generosidad, su anfitrionía, para poder platicar de este tema que, sin duda alguna, cobra una mayor relevancia en estos momentos en los que, a contrario sensu de lo que diría la doctrina constitucional de establecer que vamos rumbo al federalismo en México en todas sus expresiones, pareciera que estamos poniéndole reversa en nuestro país con una serie de reformas e iniciativas de reforma constitucional que lo que hacen es decir, centralicemos más el poder y establezcamos menos contrapesos, menos controles, y consecuentemente eso hace relevante que hoy podamos discutir en este lugar que además es un espacio abierto para que los público-administrativistas podamos justamente establecer el punto de aporte que realizamos a la sociedad. Estudiar la administración pública y la ciencia política en forma alguna está disociado del contexto histórico contemporáneo y de la relevancia de seguir incidiendo en esta realidad. Por eso, este es un gran foro que valoro mucho que nos permita establecer aquí esta posibilidad de la discusión abierta. Y por supuesto, a los panelistas que hoy serán quienes nos permitan con su experiencia, que nos permitan con su expertise, darle orientación, darle contenido y por todo momento una mayor nivel de relevancia y de análisis a cada uno de los temas que aquí se han planteado. A cada uno de los asistentes, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero valorar la presencia de la presidenta municipal de Gilotzingo, Ana Teresa Casas, muchas gracias por estar también con nosotros, y de cada uno de ustedes, porque sería muy amplio mencionar a muchos amigos que aquí están hoy presentes. Diría solamente a guisa de introducción que hoy el federalismo no puede verse solamente como ese sistema de distribución de competencias o de descentralización de recursos hacia territorios de estados y municipios. A mí me gusta cómo lo expresa Luis F. Aguilar cuando dice que luchar por el federalismo es luchar libremente por la autonomía política, luchar democráticamente por una participación ciudadana más incisiva y efectiva en la conducción de la política, luchar socialmente por un gobierno que no limite ni sofoque las potencialidades y los vínculos comunitarios, luchar racionalmente por un gobierno eficaz, equitativo y responsable en la asignación y uso de los recursos públicos. Por lo tanto, una visión del federalismo solamente acotado a su entramado constitucional y legal, sin duda nos va a dejar una visión también muy limitada. El federalismo, entonces, es una manera de organización de la sociedad en donde se potencia la capacidad de los individuos para tomar en sus riendas el devenir de sus propias comunidades. Y justamente eso es lo que necesitamos hoy hacer, viendo la política como una manera de acercarla al ciudadano y no la política como una actividad que realizan solamente algunos, digámoslo así, como lo dicen a veces los jóvenes, personas alejadas de la realidad. Me da mucho gusto que haya jóvenes aquí, estudiantes de carreras de Derecho, de Administración Pública, de Ciencias Políticas, de Sociología, de Relaciones Internacionales, que sin duda alguna serán importantes también transmisores de estas ideas. Sin mayor preámbulo, quisiera iniciar con la presentación del primer panelista en este importante foro, que es el maestro Cuauhtémoc Paz. Cuauhtémoc Paz es maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y además cuenta con 3 diplomados en el TEC de Monterrey y en la Universidad del Valle de México. Fue coordinador interino del Instituto Nacional de Federalismo y Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación y se ha desempeñado en diferentes cargos en la Secretaría de Desarrollo Social y de la Función Pública. Fue asesor legislativo en la Cámara de Diputados, secretario técnico de la Federación Nacional de Municipios de México, secretario ejecutivo de la Red de Investigación en Gobiernos Locales de México, IGLOM,
y actualmente es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. Ha sido ponente y conferencista en más de 40 congresos y eventos entre gobiernos municipales de México, Países Bajos e Italia. Escribió el libro Las asociaciones municipales, nuevos actores, reconstruyendo el federalismo en México. Asimismo, ha publicado más de 30 artículos de investigación en revistas académicas y especializadas nacionales, entre las que destaca el IDS Bulletin del Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex, Inglaterra. Después vamos a escuchar en consecuencia al maestro Cuauhtémoc Paz, a quien le agradecemos mucho su disposición para participar en este foro. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes. ¿Podemos poner la presentación, por favor, para irme guiando? Exactamente esa. Traigo aquí un guión, vamos a ver si lo podemos ampliar para que ustedes lo puedan seguir. Bueno, el tema del federalismo y el municipio, si ustedes se dan cuenta ahí con el título que me atreví a ponerle, es un tanto provocativo. Yo lo que quiero hacer es una rápida revisión histórica de cómo el federalismo en México ha entrado con calzador, ¿no? De alguna manera a fuerzas, y sin embargo no me imagino otra forma de régimen político que pueda darnos una configuración en un país territorialmente tan grande como lo es México. Si pasamos a la siguiente, por favor, quiero partir de 3 premisas. Primero, el federalismo es un régimen político. El régimen político es la forma que las instituciones, en la que las instituciones se tejen para tener una relación entre el Estado y la sociedad, para hacer esos vasos comunicantes entre la ciudadanía y el poder político. Y en el caso mexicano, es el artículo 40 constitucional el que nos dice la forma del régimen político mexicano. Tiene 5 características. Somos una república representativa, democrática, laica y federal. No nos explica los 4 primeros temas, pero el último sí dice compuesta por estados libres y soberanos. Es decir, el federalismo, según el artículo 40 constitucional, implica 2 órdenes de gobierno, los estados y la federación. Por lo tanto, el federalismo como régimen político se sustenta, como en la mayoría de los países de tradición liberal, en el principio de la soberanía popular. El principio de soberanía popular dice que la soberanía reside en el pueblo, y como tal esa frase está plasmada en el artículo anterior al que acabo de mencionar, que es el artículo 39 constitucional. Dice que la soberanía en el caso de nuestro país reside originariamente en el pueblo mexicano, es decir, en nosotros. Luego entonces, el federalismo es un pacto que hacen los estados replicando el pacto social que les da origen. Si ustedes leyeron a los clásicos, los naturalistas, el Estado es resultado de un pacto social. Entonces ahí tenemos esos 2 principios. Y el tercero es que en el caso mexicano, a pesar de lo que dice el artículo 40, que está formado el federalismo por estados y federación, desde 1999 el artículo 115 establece que el órgano, más bien, el ayuntamiento es el órgano que gobierna los municipios. Utiliza la palabra gobierno, es decir, está implicando que hay un gobierno municipal. Luego entonces, estamos en un tránsito, desde 1999, de un federalismo dual a un federalismo tripartito. Los puristas van a decir que eso es una aberración. El federalismo es dual. Ahí está el modelo del que copiamos nosotros, que fue el federalismo norteamericano. Sin embargo, hay ya, al menos formalmente, 2 países más que lo tienen explícitamente como tal, el federalismo tripartito. Bélgica y Brasil. Ahora tristemente célebre Brasil, pero tenemos ya 3 países, en el caso mexicano, y Alemania se acerca también a un esquema de federalismo tripartito. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí es donde me voy a ir un poco más rápido. Si ustedes pueden ver, ojalá tengan la posibilidad de alcanzar a ver. Hay algunas líneas ahí que quise trazar los acontecimientos más importantes en el tema del federalismo y del municipalismo mexicano. Me voy hasta 1519, cuando Hernán Cortés pone un pie en Veracruz, lo que hoy es el estado de Veracruz,
y funda el primer ayuntamiento en el territorio mexicano, es decir, hace 505 años ya. Y desde entonces, si ustedes ven, la línea roja es constante. Desde que se fundó ese primer ayuntamiento, han sido los municipios la única institución permanente en la historia política de este país. 1812, la Constitución de Cádiz, que planteaba un federalismo tripartito, que no se consolida por el tema de la independencia, la caída de Napoleón Bonaparte, etcétera, pero ahí había un intento desde la época colonial de establecer un esquema de gobierno en 3 niveles, 3 capas de gobierno. Y si ven ahí unas líneas amarillas cortadas, es el tema del federalismo. Federalismo en México no ha sido una constante, aunque desde 1824 y este año hemos cumplido 200 años de la acta constitutiva de la Federación Mexicana, no ha sido constante el régimen federal en México. Lo tuvimos de 1824 a 1836, que los conservadores vuelven al poder, y Santana promulga las 7 leyes, aboliendo la Constitución de 1824, y los liberales vuelven a establecer el federalismo hasta 1857, con la segunda Constitución, posterior a las leyes de reforma, y se vuelve a interrumpir con el imperio de Maximiliano. Regresamos en 1867, se restablece la Constitución del 57, se restablece el Senado, que es un órgano importante en materia federal, la representación de las entidades federativas en el poder legislativo, y a partir de ahí tenemos ya una historia quizá permanente, pero no real, de una aplicación del federalismo. Recordemos la dictadura de Porfirio Díaz, que hay un gobierno centralizado de facto, que nos lleva a la lucha revolucionaria y después a 1917 con la tercera Constitución Federal, aunque para la Constitución de 1917 hay 2 documentos muy importantes previos. La Ley del Municipio Libre de Venustiano Carranza en 1914 y la Ley General de Libertades Municipales de Emiliano Zapata de 1916, ambas sustento del posterior artículo 115 constitucional. Siguiente, por favor. 1917, les decía, el dictamen del artículo 115, encabezada la comisión que hizo ese artículo por Heriberto Jara. Heriberto Jara, la anterior, por favor. Lo que hace es replantear las leyes tanto de Carranza como de Zapata para proponer un 115 muy distinto al que tenemos ahora. De hecho, le da una configuración al sistema federal y sobre todo al sistema fiscal muy distinta a lo que hoy tenemos. Él proponía que los municipios cobraran los impuestos y participaran a los estados y a la federación en un esquema de participaciones inverso. Por supuesto, nuestros legisladores lo mandan a volar. Ya habían mandado a volar en el 57 a José María del Castillo Velasco, que planteó un voto particular por la libertad municipal, y de hecho en 1824 y 1857 las primeras 2 constituciones federales no hablaban de municipio. Se habla de municipio hasta 1917 en el artículo 115. Y ahí hay toda una historia que pueden ver, la presentación está aquí, se deroga el régimen municipal en la Ciudad de México, 1928, tenemos toda esta historia del partido hegemónico a partir de 1929, pero empieza a haber una situación en las regiones del país de lucha política electoral que empieza a replantear el tema del federalismo. Primer ayuntamiento del PAN en 1946, y esta conflictividad se expresa con mucha más fuerza entre los 70s y los 90s. Comienza la alternancia de partidos del PAN hacia la derecha, de partidos de izquierda, en diferentes regiones del país y con diferentes causas. Esto lleva a un escenario, ya particularmente en los 90s, de pluralidad municipal. Tan es así que en 1989 se da la primera alternancia gubernamental, es decir, de gobierno estatal hacia la oposición. Ahí nos estamos encontrando varias cosas importantes. La creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal,
que paradójicamente es un sistema federal que funciona a la inversa de lo que es el pacto federal, es decir, es la federación convocando a los estados, a las entidades federativas, ahí todavía los ayuntamientos no eran reconocidos como gobierno, para decirles, vamos a participarles recursos, pero ustedes tienen que renunciar a cobrar determinados impuestos. Se firman los acuerdos de coordinación fiscal y la federación participa a estados y municipios los recursos federales a partir de lo que es el ramo 28, participaciones federales. Me voy hasta 1999-2000, reforma al 115, que decía, ya les mencionaba, se reconoce al ayuntamiento como órgano de gobierno y particularmente esta reforma, anteriormente estuvo la de 1983 que le asigna a los municipios facultades, no de manera exclusiva, pero 1999-2000 es resultado precisamente de la pluralidad en los municipios. Se habían formado ya las asociaciones de municipios, Asociación del PAN, Asociación de Municipios de México, la Asociación del PRD, en ese entonces, que era el partido de izquierda, la Asociación de Autoridades Locales de México y, por supuesto, la Federación Nacional de Municipios. Entonces, tenemos en ese momento ya una pluralidad en gobiernos municipales que empieza a pugnar por mejores gobiernos, es decir, la ciudadanía de los municipios optó por la alternancia para tener gobiernos con mejores capacidades de respuesta a las demandas ciudadanas, pero también que los representara. Hay que reconocerlo y decirlo así, el esquema de partido único, lo que había representado para la ciudadanía de las regiones eran gobiernos lejanos, aunque tenían presidente municipal y ayuntamiento, y esos gobiernos que tenían ahí, o esas autoridades, no se reconocían como gobierno, pues la verdad es que no eran muy eficientes, que digamos. Entonces la lucha era por gobiernos representativos y eficaces. Entonces, llegamos a esto y hay un auge de un impulso municipalista y federalista a finales del siglo pasado, de los 80s hacia el 2000, digamos que la alternancia en el año 2000 y el gobierno dividido de 1997 coronan este auge que viene desde las regiones. La democratización de este país se generó en las regiones. Muy importante señalar, 1987 introdujo el principio de representación proporcional en la integración de ayuntamientos y eso destapó la pluralidad en la integración de los municipios y después la alternancia a nivel local, estatal y finalmente la federal. Pero llegamos a 2016, la nueva constitución de la Ciudad de México, y aquí hay representante de una de nuestras alcaldías en la ciudad, que también es parte de este ímpetu y de este auge por gobiernos locales cercanos, representativos, eficientes, esta figura de la alcaldía, como se le conoce al consejo que hoy gobierna las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, quizá como el último fruto de ese impulso. Pero también hay que decirlo, desde 2006 para acá, el villano favorito en temas de corrupción, de seguridad, de ineficiencia administrativa, desde el discurso oficial, han sido los gobiernos municipales. Cuando se vino toda esta ola de delincuencia organizada, etcétera, ¿a quién se culpó? A los municipios. Cuando se vino todo este tema de la crisis de la deuda, etcétera, ¿a quién se culpó? A los municipios, etcétera. Terminó siendo el villano favorito y ese ímpetu municipalista que teníamos empezó a venir en declive, hasta que llegamos a 2018 y ustedes ya saben lo que ha pasado en consecuencia. Siguiente, por favor. Después de esto, ¿qué hechos hay en el federalismo? Como ustedes vieron en la línea de tiempo que presenté, antes que nación y que federación, en este territorio nacional hubo municipio. Es la única institución que tiene más de 500 años de existencia, que ha sido permanente, con todas las críticas que le podamos hacer, pero es la única institución política que existe desde hace 505 años. Y el municipio es expresión de la soberanía popular. Si el federalismo se basa en la teoría de la soberanía popular, en el principio de soberanía popular, los municipios, su órgano de gobierno, se integra por un acto, una expresión de la voluntad popular en una elección y por lo tanto presidentes municipales, regidores y síndicos son representantes, son expresión de esa soberanía popular. Tercer punto ahí, el ayuntamiento entonces es más que
el o la titular de la presidencia municipal. Me ha tocado trabajar con las asociaciones de municipios y tengo que decirlo, son asociaciones de presidentes municipales de partido. No son órganos que representan a los ayuntamientos, que son el tercer orden de gobierno. Y entonces el diálogo federalista se ha complicado con la representación municipal. Siguiente, por favor. Ha habido una soberbia del centralismo en este país. Se ha pensado, sobre todo, y ya me ha tocado trabajar en el gobierno federal, que a mayor cobertura territorial de las políticas públicas, mayor eficiencia. Pero los hechos empíricos nos demuestran que nada centralizado ha funcionado. Nada que se centraliza funciona. Termina por no operar adecuadamente, termina por corromperse, termina por no funcionar y por ser sustituido. Esta soberbia del centralismo ha generado discapacidad institucional de los municipios, entrando en un círculo vicioso. No se les reconocen ni se les atribuyen facultades, ni se les otorgan recursos porque no tienen capacidad institucional. Y no tienen capacidad institucional porque no tienen facultades ni recursos. Es decir, es un círculo vicioso. Es como si yo le quisiera enseñar a mi hija a andar en bicicleta y a la primera caída le quito la bicicleta, le digo, tú no sirves para la bicicleta, no te voy a soltar nunca más la bicicleta. No le suelto la bicicleta, ya nunca va a aprender, ¿no? Esto sucede con los gobiernos municipales. Y como ya mencionaba, el sistema fiscal quizá en su momento tuvo razón de ser, sobre todo sanar las finanzas nacionales en el momento de las crisis de finales de los 70, principios de los 80, pero hoy en día tiene un efecto perverso como está diseñado. Ha generado que la gran mayoría de los municipios del país dependan de los recursos transferidos por la federación en un 70-80%. Es decir, hay municipios que al año no cobran un solo peso. Dependen de lo que les manda en participaciones y en ramo 33 el gobierno federal, y los presidentes municipales, los gobiernos locales muy cómodos, sin la carga política del cobro, del impuesto predial, de los derechos, etc. Entonces esto tiene un efecto muy perverso. Siguiente, por favor. Tercera página de los hechos del federalismo. Entonces tenemos un federalismo centralizado. Alguien me decía en INAFED cuando estaba trabajando allá, el federalismo en México no existe. Por supuesto que existe, ya lo decía el doctor Martínez Ansúrez, hay actores locales, tenemos gobernadores, tenemos poderes en los estados, tenemos ayuntamientos, por supuesto que existe, pero funciona centralizado. Entonces, tenemos esta situación, es un federalismo sui generis el mexicano. También podremos decir que España es un centralismo sui generis, es un centralismo mucho más descentralizado que nuestro federalismo, pero de que existen ambos esquemas como regímenes políticos, existen. Tenemos un diálogo federalista poco inclusivo. Si ustedes conocen el esquema de distribución de competencias, hay competencias exclusivas de cada orden de gobierno y hay competencias que son concurrentes. Por ejemplo, la educación, artículo 3, empieza diciendo el Estado y explica la Federación, los estados, la Ciudad de México, los municipios y las demarcaciones territoriales tendrán a su cargo la educación básica. Ahí hay una materia concurrente. Pero en esas materias concurrentes que establece la Constitución, donde existen mecanismos de diálogo intergubernamental, muchas veces, la mayoría de las veces, solamente son la Federación y los estados los que dialogan. No hay participación de los municipios en ninguno de estos colegios. Entonces el diálogo federalista es poco inclusivo y también hay una falta de respeto a la investidura de las autoridades municipales como producto de la soberbia del centralismo que mencionaba. Termino con la siguiente diapositiva. Ustedes saben, el presidente López Obrador acaba de enviar hace unas semanas un conjunto de iniciativas al Congreso para ser aprobadas antes de terminar su mandato. Dentro de ellas hay muchos temas que tienen que ver con el federalismo. Yo rescato dos solamente. Primero, definir criterios desde el centro, es decir, desde la legislación nacional, para la integración de los ayuntamientos del país.
establece ahí criterios poblacionales para definir la cantidad de regidores que integrarán un ayuntamiento, lo cual pues rompe primero con el tema de la representación proporcional, que fue germen de la pluralidad y la alternancia, pero segundo con la autonomía que tendrían los poderes de los estados de definir desde su propia realidad las fórmulas para la integración de los ayuntamientos. Segundo, el tema de la legislación única en materia de democracia directa, consulta popular, plebiscito, referéndum, etcétera, quiere que solamente sea desde el centro del país donde se definan los mecanismos, y esto rompe con la dinámica que de los 90 hacia 2010 más o menos hubo en muchos municipios del país, de dar cabida a la democracia participativa, a la democracia directa de distintas formas, a partir de distintos mecanismos como el presupuesto participativo, como los consejos, las asambleas comunitarias, etc. Entonces eso también nos afectaría. En suma, ambas propuestas, como pongo ahí en la presentación, amenazan la democracia, la pluralidad y la representatividad de los ayuntamientos, y con eso la base y el sustento de la democracia y del desarrollo nacional. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cuauhtémoc Paz. Previo a presentar a nuestra siguiente ponente, quiero agradecer la muy grata presencia de Jesús Ortega, expresidente del CEN del PRD, de Angélica de la Peña, muchas gracias también por acompañarnos, de César Pereda, quien es expresidente de la Asociación de Industriales del Estado de México, del expresidente municipal de Toluca, Guillermo Legorreta, muchas gracias también por estar por acá, don Joaquín Meléndez, siempre es un gusto, don Alejandro Nieto, exdirector general del Instituto Nacional del Federalismo, gracias también por acompañarnos, alumnos de la Universidad de Emilio Cárdenas, muchas gracias, alumnos de la Universidad de Anáhuac, alumnos de la UNAM, muchas gracias a todos los que están por acá presentes. Y vamos a continuar entonces con el siguiente tema que hemos denominado hacia un federalismo cooperativo, reflexiones desde la gobernanza electoral, teniendo como ponente de Amparo Brindis, que quiero comentar con ustedes. La doctora Brindis es postdoctora en gestión de conocimiento y políticas públicas, también por la Universidad de Alcalá, doctora en gestión pública del INAP, doctora honoris causa del Instituto Kinneret de México AC, maestra en inteligencia para la seguridad nacional de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro de Inteligencia para la Seguridad Nacional CISEN, ahora CNI, maestra en gestión pública por la Universidad del Valle de México, licencias políticas y administración pública por la UNAM, ya ha cursado diversos diplomados y cursos en seguridad nacional, derecho electoral, igualdad de género, derechos humanos, políticas públicas con perspectiva de género. También cursó el seminario de la Academia Nacional de Gobernación en la República Popular de China en construcción de capacidades de gobernación para servidores públicos. Actualmente es asesora parlamentaria de la Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y ha sido asesora y la consejera del Poder Legislativo en el Instituto Nacional Electoral, secretaria técnica de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, ha sido asesora de la Cámara de Diputados en el Partido de la Revolución Democrática, en el Gobierno de la Ciudad de México, en la Comisión Federal de Electricidad, en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entonces. Actualmente profesora en el INAP, en la maestría en línea en Administración Pública, donde imparte las materias de visión de Estado, evolución de Estado y el gobierno y función pública y ejecutiva. Gracias, doctora Amparo Brindis Amador, por su amable compañía. Muchas gracias. Y vendo barbacoa los domingos, faltó decir. que vendo barbacoa los domingos. Digo, tan largo el CV. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto compartir con estos ponentes con gran experiencia hoy aquí en nuestra casa, el INAP, donde imparto clases. Y me parece muy oportuno discutir la vigencia de nuestro federalismo, que es el título que lleva este foro, ya que estamos en un contexto donde el Ejecutivo Federal parece que no le gustan las implicaciones de este federalismo, ¿no? Pero hay que hacerle notar que no se puede ser juez, jurado y verdugo al mismo tiempo, y veamos por qué.
El federalismo, como ya lo explicó el doctor Cuauhtémoc, pues es la primera expresión descentralizadora del Estado, misma que responde al reconocimiento de una comunidad de intereses y al deseo de una independencia o relativa independencia de los distintos grupos que integran una sociedad. La práctica del federalismo es parte activa y definitiva en la gestión del Estado y es fundamental para comprenderla, la división de poderes, pero también la colaboración entre ellos y la manera en que cooperan para ser elemento básico en la estructura territorial del Estado. Esto es, que funcione armonizadamente las partes que lo integran, que es lo federal, lo estatal y lo municipal. Ya decía Hamilton, Madison y Jay en El Federalista, en este libro que traigo, que dejé ahí en mi lugar, que estaban a fuerza llamados a deliberar sobre una nueva constitución en aquella época, ya que de esta constitución dependía la existencia de la unión, ¿no?, de estas colonias, la seguridad y el bienestar de las partes que lo integran. Entonces decían que la acumulación de todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo y judicial, en las mismas manos, no podía darse, ¿no?, aunque fueran de pocas manos, de muchas, hereditarias, autonombradas, electivas. Puede decirse con exactitud que constituye la definición misma de la tiranía, ¿no? Eso decían estos autores. Si los hombres fuesen ángeles, pues el gobierno no sería necesario. Pero dejo de citar ya a estos autores y digo, en este caso no somos ángeles, algunas personas ni demócratas y sí autoritarios y centralistas. Por lo que nuestra democracia, la división de poderes y nuestro federalismo se está viendo amenazados ante un sinfín de acciones y descalificaciones desde el púlpito mañanero y recientemente desde estas iniciativas presentadas por el Ejecutivo y su partido. Como ya vimos, en la Constitución del 17 quedó plasmado en el artículo 40, que ya no lo mencionaré, el doctor Cuauhtémoc lo mencionó, pero aún con esta Constitución, el centralismo fue un rasgo distintivo en la práctica del siglo pasado y se expresó nítidamente en el tema político electoral, que es el tema de mi línea de investigación de doctorado aquí y del postdoctorado. Con las crisis económicas, todos sabemos, del siglo pasado, en los años 70 más o menos, había crisis económicas, políticas y sociales, había una falta de competitividad política, falta de credibilidad de las autoridades electorales, había un descontento ciudadano que fue dando toda una lucha y reclamos ciudadanos por tener instituciones más demócratas, más plurales. Por ello, estas reformas fueron dando cambio o cara a lo que ahora conocemos como el federalismo electoral. Y entre estos resultados de estas muchas reformas, o de estas pocas reformas, porque vamos a ver que voy a tratar a partir de la del 77, de 1977, pero se ha dado en el 87, en el 90, en el 93, 94, 96, 2007, 2012 y la más reciente, la del 2014, que me centraré más adelante, le han dado pues nueva cara a este federalismo electoral, desde el fortalecimiento del sistema de partidos, la distribución de poder en varias fuerzas políticas a nivel estatal, municipal, la independencia de estos poderes legislativo y judicial, la apertura al Congreso de la pluralidad, la creación de órganos autónomos. Todo eso apenas se dio con estas luchas democratizadoras del siglo pasado. A partir del 77 entonces se va observando una lenta pero gradualmente democratización de nuestro sistema político electoral. Pero ahora, vámonos ya a la reforma del 2014, donde el IFE se convierte en Instituto Nacional Electoral, donde se le dieron diversas atribuciones, desde convertirse, en vez de federal, en una institución nacional, posibilitando a su Consejo General de atraer, asumir, delegar funciones, además de llevar a cabo la selección y todo el procedimiento para elegir a los consejeros electorales de los institutos electorales locales, ahora OPLES, y estas facultades pues llamó mucho la atención entre los estudiosos del tema y dijeron, no, se está centralizando estas actividades electorales. Yo en mi tesis dije que transitamos más bien a un federalismo de tipo cooperativo. Pero bueno, si estas atribuciones de esa reforma del 2014, que hubo consenso entre las tres principales fuerzas políticas,
les parecieron centralistas. Ahora lo que se pretende con las nuevas reformas es debilitar al INE y desaparecer a los organismos públicos locales, como fue el caso de una reforma que ya había presentado el Poder Ejecutivo en 2012, conocido como el Plan A, ¿no? Y no alcanzó la mayoría esta iniciativa por ser reforma constitucional y no alcanzó la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero ¿qué tal? Su plan B sí pasó y esta pretendía reformar 6 leyes secundarias. Estas sí alcanzaron la votación requerida, que era la mayoría simple con los votos de Morena, PT y el Verde, pero como todos saben, gracias a las acciones de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales que se interpusieron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que eran inválidas estas reformas. Entonces, su plan A y su plan B pues se cayó. Pero ahora, el 5 de febrero, como ya lo habían comentado, envió 18 iniciativas de reforma constitucional y 2 iniciativas a leyes secundarias, iniciativas de reforma. Igualmente, como fue en el caso del plan A y el plan B, pretende debilitar al INE, desaparecer a estos organismos públicos locales, centralizar la organización de todas las elecciones, con un pretexto, eso llama mucho la atención en su iniciativa, de austeridad republicana. Pretende limitar la representatividad y la pluralidad al desaparecer a los diputados plurinominales, debilitar a los órganos administrativos y jurisdiccionales al desaparecer los tribunales locales y pues lo que pretende es erigir autoridades parciales inmersas en la lucha por el poder al someterlas a un proceso de elección. Hay que hacer hincapié que nuestros 32 OPLES, organismos públicos locales, juntos con el INE, forman parte de un conjunto de instituciones que trabajan por la integridad de nuestros procesos electorales en todo nuestro país. Desempeñan un papel fundamental en la garantía del ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, pero también desempeñan un papel relevante en la promoción de la cultura cívica, que es como la única autoridad que hace esto, de la gobernabilidad y la gobernanza democrática electoral, que es el tema de esta plática. Gobernanza democrática, ¿por qué? Porque es la capacidad de estos organismos de administración electoral para gestionar todos los conflictos por canales institucionales, que incluye la reglamentación, la organización, el funcionamiento y control de las elecciones. La gobernanza implica la formulación y elaboración de reglas que se dieron todos y que aceptan todos en una contienda electoral. Entonces, con todo lo que he dicho, vemos que nuestro federalismo se ve ahora trastocado por una intención centralista, mientras que ahora, o la tendencia es que los federalismos contemporáneos privilegien la cooperación entre los ámbitos de gobierno y se reconozcan la necesidad de una unión, pero también el reconocimiento y respeto a la autonomía de estas entidades federativas. En suma, el federalismo debe ser una herramienta de solución a los problemas públicos del país, no al contrario. El exceso de centralización está provocando la desatención de territorios, de regiones, de comunidades, como lo hemos visto todos en materia de, no solo electoral, sino en materia de educación, salud, seguridad, desarrollo, agua, todos los problemas que enfrentamos. Entonces, debemos transitar a un federalismo cooperativo con una combinación de equilibrios y balances. Termino diciendo, sí a un federalismo más cooperativo, con relaciones intergubernamentales fuertes y dinámicas, no a un centralismo, no a una autocracia, esto es, no a una forma de gobierno en la cual se imponga la voluntad de una sola persona. Gracias. Muchas gracias, Amparo Brindis Amador, por esta ponencia que nos parece muy clara en el momento que vivimos y los riesgos en los que se encuentra nuestra democracia, el federalismo, la república. Sin duda, muy alertador sobre estos temas. Y vamos a continuar entonces ahora con la ponencia que se ha titulado Fortalecimiento de municipios y alcaldías, elementos básicos del federalismo, que estará a cargo de Mariana Rodríguez Mier y Terán. Mariana Rodríguez Mier y Terán
Es actualmente directora general de gobierno en la alcaldía Álvaro Obregón, cargo que ha desempeñado desde el inicio de la administración de la maestra Lía Limón García. De 2018 a 2021 fue diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Institucional, ocupando la vicepresidencia de la Cámara. Es originaria de Tamaulipas, donde fue la primera mujer magistrada, presidenta de la Sala Colegiada Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y magistrada titular de la Cuarta Sala Unitaria Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. También se desempeñó como subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno en Tamaulipas. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, en la que también tiene los estudios de la maestría en Derechos Humanos, así como una maestría en Derecho Internacional por la Georgetown University en Washington. Muchas gracias, Mariana Rodríguez, por estar con nosotros. Te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, estimado Pablo. Muchas gracias por organizar este foro y por invitarnos. Saludo con muchísimo gusto a mi compañera y mis compañeros de panel y, por supuesto, a todas y todos ustedes que aquí nos acompañan. Reciban un atento saludo de la maestra Lía Limón García, alcaldesa en Álvaro Obregón, que por diversos compromisos en esta ocasión no pudo acompañarnos. Quiero extender una felicitación muy amplia por abrir este espacio para que también las alcaldías participemos en estas mesas de reflexión sobre el federalismo. Por obvias razones, mi ponencia se centrará en el tema que tiene que ver con el fortalecimiento de las alcaldías, no tanto de los municipios, por la labor que nosotros estamos desempeñando en estos momentos, pero quiero decir que en este momento que es fundamental esta discusión y es fundamental abrir estos espacios, porque como bien se dijo aquí, pareciera que en nuestro país estamos en franco retroceso para las conquistas de la descentralización que se había ido ganando y que han costado, pues todos sabemos, muchos años de lucha irlas conquistando. Les voy a presentar algunos ejemplos puntuales de cómo nos han estado retirando facultades dentro de esta última administración del Gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno, pues iniciaré comentando que las alcaldías son el órgano de gobierno más próximo a la población en la Ciudad de México, pero también el más rezagado en materia de autonomía y atribuciones. Yo me atrevería a decir que es el ente gubernamental que tiene menos facultades, puesto que ni siquiera nos aplica el artículo 115 constitucional, que aquí muy bien se ha ido desmenuzando, por lo cual sí estamos a nivel cancha, si se me permite la expresión, puesto que somos la primera línea de batalla, el primer contacto con la ciudadanía, pero no tenemos muchas veces las facultades para poder resolver de manera pronta y expedita la problemática de la ciudadanía. Esto es a pesar de que la Constitución Política de la Ciudad de México y la ley orgánica que nos rige nos dan facultades y atribuciones que en la práctica se han estado restringiendo. Y no únicamente a través de reformas legales, que debería ser la manera en hacerlas, o reformas constitucionales a la Constitución de la Ciudad de México, sino a través de decretos que han sido emitidos unilateralmente por la jefa de gobierno, bueno, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Les comparto varios ejemplos que marcan las limitaciones que enfrentamos todos los días y que al mismo tiempo ilustran con claridad los temas que se debe atender para dar una mayor autonomía a las alcaldías. Y parto del punto que ya les estaba yo compartiendo, que es el que conocemos el gobierno de primer contacto. Las alcaldías recibimos todas las inquietudes, las quejas y solicitudes de la ciudadanía en materia fundamentalmente de seguridad, que no tengo yo que decir aquí que es la principal preocupación de todas y todos los habitantes, no únicamente de la Ciudad de México, sino del país, en materia de servicios públicos, pero también por usos de suelo, construcciones, operación de establecimientos, agua, que ahorita también hemos tenido una crisis hídrica muy importante, entre muchos otros. El tema es que en muchos de estos casos estamos limitados o supeditados al gobierno central para poder actuar. Y les voy a dar los ejemplos puntuales que les había yo comentado. En el tema de verificaciones administrativas, muchas de las quejas que recibimos se refieren a construcciones porque no cumplen con las normas, no tienen los permisos requeridos o porque están violando los usos de suelo que deberían de regir en alguna de las zonas de la ciudad.
también por establecimientos mercantiles que no cumplen con los horarios o que exceden lo que su licencia les permite. Sin embargo, las alcaldías, para realizar estas verificaciones e imponer las sanciones correspondientes, estamos supeditadas a la actuación del Instituto de Verificación Administrativa, que depende del Gobierno Central de la Ciudad de México. Esto viene de la historia cuando Marcelo Ebrard centralizó esta función como forma de resolver la corrupción que existía en estas áreas. Sin embargo, esto ahora limita el actuar de las alcaldías. Y también, aquí yo debo de apuntar que muchas de las facultades que tiene el gobierno central en apoyo a las alcaldías son utilizadas políticamente en estos momentos, particularmente en contra de los gobiernos de la oposición. Hoy existen materias reservadas al INDEA central y también otras donde las alcaldías debemos ordenar al INDEA que tenemos adscrito que las realice. Pero al final siempre es el mismo personal del INDEA central quien las hace. Es cierto que nos rotan a este personal cada 6 meses para prevenir la corrupción, pero esto hace aún más ineficaz la operación. Si nosotros tuviéramos las facultades completas, podríamos contar con un cuerpo de verificadores, como lo tiene la alcaldía de Coajimalpa, que fue la única que presentó una controversia constitucional cuando estas reformas entraron en vigor, la ganó y es la única que tiene su propio cuerpo de verificadores. Y bueno, pues nosotros cuando esto sucedió fue en la administración anterior que gobernaba Laida Sansores, que por supuesto no presentó ninguna controversia constitucional en contra de las reformas que presentó el gobierno central. No estaríamos entonces, como se los comento, supeditados a que el gobierno central realice el trabajo y como en la práctica sucede, va al INDEA, realiza una visita de verificación, nos trae esa acta de verificación y nosotros estamos obligados a calificar y a sancionar en base a esa acta que el INDEA central nos está trayendo. Entonces, por poner un ejemplo muy burdo, si alguien nos dijo que adentro de esta construcción hay una alberca olímpica y el INDEA en su acta regresa y dice que aquí no hay ninguna alberca olímpica, nosotros estamos obligados a actuar como si no lo hubiera. Entonces, es un tema que nos mete a las alcaldías en muchísimos problemas para poder brindar resultados a la ciudadanía. Tema de desarrollo urbano, que es sin duda uno de los temas más álgidos de la agenda de la ciudad, que refiere a los usos de suelo y a las limitaciones para las construcciones, no únicamente de las viviendas unifamiliares, sino de los grandes desarrollos que tan en boga han estado últimamente. En ambos aspectos, y esto es muy importante que lo tengamos muy claro, para que podamos formarnos un criterio de algunas acusaciones que se han estado realizando. El papel de las alcaldías está limitado a la posibilidad de emitir opiniones que no son vinculantes. Me explico. El cambio de uso de suelo está en manos del Congreso de la Ciudad de México. Las alcaldías no podemos otorgar cambios de uso de suelo. Y el proceso de la autorización de las obras está en diversas secretarías del gobierno central, principalmente en la CEDUBI, la SEDEMA y el SACMEX, que son quienes otorgan las factibilidades para que se puedan llevar a cabo estas construcciones. Una vez que los particulares tienen sus proyectos aprobados, vienen a las alcaldías y presentan su manifestación de construcción. Nosotros no aprobamos esas manifestaciones de construcción, nosotros únicamente las registramos y podemos hacer prevenciones en caso de que encontráramos algo que el particular comentó que estaba presentando y que no lo estuviera haciendo. Pero al ser las alcaldías una autoridad de buena fe, nosotros no somos quienes otorgamos esos permisos. Las alcaldías no tenemos forma de incidir en las autorizaciones, aun y cuando sabemos las limitaciones de la zona y las implicaciones que tendrán para el buen vivir de las y los vecinos. Pero hay un tema más delicado aún. Cuando una obra paga por las mitigaciones al impacto que está causando en determinada zona, es el gobierno central quien decide en dónde se deberán de aplicar esas obras de mitigación. Por lo tanto, hemos visto cómo obras que se realizan en nuestra alcaldía de Álvaro Obregón realizan sus mitigaciones en la alcaldía de Iztapalapa o en alguna otra que casualmente no es de gobierno de oposición. El ejercicio presupuestal. Esta puede ser la materia en la que más limitaciones tengamos las alcaldías,
puesto que enfrentamos restricciones en todo el ciclo presupuestal. De inicio, nos llega un techo presupuestal que está determinado por la Secretaría de Administración y Finanzas. Tenemos una sesión con la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Ciudad de México para nosotros plantear las necesidades que tenemos como alcaldía. Pero al final de cuentas el techo presupuestal nos es asignado desde la Secretaría con base en sus criterios contables. Y nuestra planeación, en consecuencia, debe de ajustarse a esta restricción. El resultado que tenemos es que de cada peso de nuestro presupuesto, 68 centavos ya llegan etiquetados, o sea, únicamente disponemos de 32 centavos. Por otra parte, en el transcurso del año, todo nuestro ejercicio pasa por la autorización del gobierno central, modificaciones, afectaciones, autorizaciones e inclusive el pago a proveedores. Todo se hace desde las cuentas que lleva el gobierno central. Las alcaldías, de hecho, las alcaldías no tenemos cuenta, no tenemos ni siquiera tesorería. No llevamos a cabo ninguna recaudación. Y también quiero mencionar que, por ejemplo, si en el caso de la alcaldía Álvaro Obregón, que recibimos o generamos un concepto importante como pagos de impuesto predial, ni siquiera el importe del predial que recaudamos lo recibimos recibimos menos en total de nuestro presupuesto que únicamente el impuesto predial que nosotros le aportamos al gobierno de la Ciudad de México. Ustedes se imaginarán, los ciudadanos que nos dicen, nosotros al pagar tal cantidad por impuesto predial, estamos esperando tener este tipo de calles, este tipo de alumbrado público, este tipo de seguridad, y nosotros como alcaldía no contamos con esos recursos, porque repito, son repartidos como el gobierno central lo considera en alcaldías que no son gobernadas por la oposición principalmente. También los recursos federales que recibimos se manejan a través de las cuentas que nos abre el gobierno central y su ejercicio está sujeto a cumplir no solo con los requisitos de los programas de origen, que serían requisitos del orden federal, sino con lo que nos pide el gobierno de la ciudad. Esto sin mencionar, que lo acabo yo de decir, pero aquí viene y se los voy a repetir, que a diferencia de los municipios, nosotros no podemos recaudar ningún recurso. El cuarto punto que nos parece fundamental, también en el cual enfrentamos unos retos importantes y que sería fundamental dotarnos de mayor autonomía, es el tema que tiene que ver con la seguridad. Como lo mencioné, es la mayor demanda que tiene la ciudadanía en este momento, la demanda más sentida, y sin embargo, en nuestra ley orgánica, las únicas atribuciones que tenemos en la materia las cumplimos de manera subordinada con el gobierno central. En consecuencia, únicamente podemos tener policía de proximidad vecinal y vigilancia. Aquí el tema es que cuando una alcaldía también se preocupa por este tema e invierte en ello, el gobierno central la castiga. Y me explico. El mando último de la policía que tenemos nosotros, a la cual nosotros pagamos, de la Policía Bancaria Industrial o de la Policía Auxiliar, su mando último es el secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. Nosotros no tenemos mando sobre la policía, aun y cuando nosotros seamos quienes la estamos contratando. La alcaldesa Lía Limón se ha preocupado ampliamente por este tema. Aumentamos el presupuesto, así como el número de elementos y de vehículos, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en lugar de apoyarnos con el mismo número, nos ha ido reduciendo los elementos que tenemos asignados a la alcaldía, puesto que nosotros de nuestros recursos hemos estado pagando cada vez más policía, de la cual paradójicamente, sobre la cual no tenemos mando. Entonces, verdaderamente es también un problema que se enfrenta en esta materia. Otro punto donde incluso presentamos una controversia constitucional por la invasión de la autonomía de las alcaldías es porque el gobierno central fija especificaciones para el balizamiento de vehículos y de la policía de proximidad con funciones de seguridad. Entonces, aun y cuando nosotros somos quienes estamos invirtiendo, el gobierno central pretende que nosotros utilicemos su cromática y sus colores. Programas de acciones sociales. Esta es una de las atribuciones exclusivas que tenemos y debemos ejercerla observando las políticas y lineamientos que emite el gobierno central. Sin embargo, para que nosotros podamos crear y ejecutar nuestros programas de acciones sociales, tenemos que pasar por la autorización de las instancias de gobierno central, donde revisan, piden modificaciones y al final son quienes aprueban nuestros programas. Estos filtros los vemos en todo momento y llegan al grado de frenar un programa solo porque no están de acuerdo con el nombre.
Es así que primero debemos justificar el destino de los recursos y después estamos sujetos a que COPLADE o evalúa, según sea el caso, de programa o acción social, nos los autoricen. Hay otros temas que por tiempo les voy a comentar más rápidamente. En el tema de establecimientos mercantiles, también recientemente se ha cambiado la facultad que teníamos nosotros como alcaldía de que nos presentaran sus solicitudes de impactos zonales o vecinales o de bajo impacto. Ahora las personas deben de ingresar a la plataforma de la SEDECO y al sistema que se llama SEAPEN, directamente ingresar sus documentos y el SEAPEN en automático les otorga sus vistos buenos y sus permisos. Entonces, como alcaldía ni siquiera estamos enterados de los negocios que se están aperturando en nuestro territorio y la única opción que nos queda es, una vez que ya están funcionando y que tienen alguna queja vecinal, llevar a cabo una verificación con el INDEA, que también depende del gobierno central, para poder saber cómo se están llevando a cabo este tipo de establecimientos mercantiles en el territorio de nuestras alcaldías. Lo cual, como ustedes podrán imaginar, las quejas de los vecinos son con nosotros y nosotros no tenemos manera hasta una vez que llevamos a cabo este procedimiento que les acabo de comentar. Siendo que aparte quienes estamos enterados de en qué zonas hay problemas con el ruido, en qué zonas hay problemas de movilidad que no se deben autorizar ciertos tipos de impactos, etcétera, pues normalmente somos las alcaldías quienes estamos más en contacto con la ciudadanía. En el caso de mercados públicos y tianguis, también se los comento, SEDECO también acá, bueno, la jefa de gobierno, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también hizo unas modificaciones que tienen que ver con que ahora ni siquiera nos van a pedir a nosotros el visto bueno para autorizar nuevos tianguis. Entonces ustedes se podrán imaginar lo que son los tianguis, y ustedes lo conocen, perfectamente los tengo que explicar. Entonces, antes lo que se hacía era que nosotros como alcaldía, una persona se acercaba y decía, yo quiero tener un nuevo permiso de tianguis, nosotros como alcaldía veíamos la factibilidad, emitíamos una opinión, teníamos un expediente y este expediente era sometido a la consideración de SEDECO. Ya se quitó toda la participación, cualquier participación que teníamos las alcaldías al respecto ha sido derogada. Entonces, también de la misma manera, si mañana nos aparece en la avenida 5 de Mayo, en la avenida Centenario, que son unas avenidas absolutamente colapsadas de movilidad en la alcaldía Álvaro Obregón, un nuevo tianguis, nosotros no estaríamos enterados, sino hasta que los vecinos estuvieran poniendo el grito en el cielo, si se me permite la expresión, porque se está obstruyendo su derecho a libre tránsito, etcétera. En el tema, bueno, y estos dos vieron que me calan porque como son de la Secretaría General de Gobierno, son sufrimientos que me tocan a mí directamente. En el tema de protección civil, y ya voy a concluir. Anteriormente, las delegaciones, ahora alcaldías, tenían la facultad de calificar los programas internos de protección civil de establecimientos mercantiles, de obras, etcétera. Ahora todo esto se hace directamente en la Secretaría de Gestión y Control de Riesgos de Gobierno de la Ciudad de México. Y el único tema donde podemos intervenir como alcaldía es en los programas especiales que se emiten para eventos como ferias o conciertos. Emisión de normatividad. Las alcaldías también carecemos de las facultades con las que cuentan los municipios para emitir la normatividad necesaria para nuestro adecuado funcionamiento. Aquí el reto es que las alcaldías cuenten con con los ejemplos que les he estado comentando. Este es un tema que hemos estado viendo lamentablemente cada vez con más claridad en las alcaldías. Con Claudia Sheinbaum, por ejemplo, lo vimos en el plan de reactivación económica, que a lo mejor ustedes también escucharon hablar de él, cuando emitió diversos acuerdos en materia de construcciones, en donde pasó por encima de las alcaldías, ya que estos acuerdos permitían a los particulares iniciar sus construcciones sin ningún registro de manifestación y sin que las alcaldías pudiéramos emitir ninguna opinión, con la condición de irse regularizando conforme pasaran 6 meses. En 6 meses se construyen obras de cualquier tamaño con la inversión suficiente y esto se pudo hacer
por este acuerdo de reactivación económica que les comento. Lo vemos también en el margen de discrecionalidad con el que canalizan las inversiones a las alcaldías afines políticamente o, lamentablemente, como lo hemos estado viendo recientemente, en el manejo de los recursos como el agua potable. Lo vimos también en la reticencia que estuvieron presentando para hacer del Cabildo de la ciudad un espacio de acuerdo y coordinación donde se pudieran definir prioridades e inversiones en temas cruciales como el agua, aun y cuando en la ley dice que la política hídrica de la ciudad debe llevarse a cabo o tratarse en el Cabildo. Concluyo. Estas son algunas de las limitaciones que las alcaldías enfrentamos todos los días. Por ello, dotar de autonomía a las alcaldías es fundamental, ya que se trata, como ya lo hemos mencionado, del gobierno de primer contacto. Estamos convencidas que su fortalecimiento ayudaría a un mejor ejercicio de los recursos públicos y a que la ciudadanía recibiera mejores servicios públicos y mayor seguridad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Mariana. Sin duda, revelador lo que nos has planteado. Pareciera que ese es el modelo que quisieran replicar en cada una de las entidades federativas y tener a los municipios como antes los veían, como simplemente órganos desconcentrados de los gobiernos de las entidades federativas y que no tenían mayor posibilidad de ser realmente gobiernos porque ni facultades ni recursos les llegaban. Y hoy día el tema de la reforma política que a tantos animó, que a tantos motivó como la posibilidad de que realmente los ciudadanos de la capital fueran, como se dijo en aquel tiempo, ciudadanos de primera, pues se quedó muy lejos. Puedo comentar a nuestro amable auditorio que están circulando las papeletas para las preguntas. Les ruego, quienes tengan este interés, que las soliciten o nos las hagan llegar a través de las señoritas que nos están apoyando para esto. Y al término de la ponencia del maestro de la Madrid, tendremos la posibilidad de tener un intercambio con estas preguntas justamente con nuestros panelistas. Bien, pues vamos a desarrollar la siguiente panelista, la siguiente ponencia, titulada Hacia un federalismo justo, inclusivo y equilibrado, a cargo del maestro Enrique de la Madrid Cordero. Y a pesar de que es muy conocido, de las ciudades del Tecnológico de Monterrey. Es articulista en el periódico Universal y participa semanalmente en Radio Fórmula y Telefórmula con Leonardo Curcio y conduce y dirige el programa Ahora Futuro, México y el Mundo por ADN 40. Escuchamos a Enrique. Pablo. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. También agradecer al INAP, a su presidente. Saludo también a los panelistas y a las panelistas que estuvieron y están aquí presentes. Y sobre todo a ustedes agradecerles su tiempo para algunas reflexiones. Quizás son algunas ideas, algunas hiladas, otras no tanto, pero con las que quisiera comenzar. Lo primero que suelo comentar cuando veo sobre todo gente más joven que yo por lo menos, es que en la vida es muy importante el esfuerzo, sin duda. Es muy importante el trabajo que uno le pone a las cosas. Eso asumo que es un prerequisito. Pero también hay que recordar que no es suficiente. O sea, si bien el esfuerzo es un prerequisito necesario, el talento, la preparación, el trabajo diario, no es suficiente. Porque se necesita de otra parte para tener resultados, para alcanzar los sueños, que son las circunstancias, el entorno. Y yo les diría que prácticamente cuenta mitad y mitad. O sea, ustedes podrán poner mucho esfuerzo,
pero si su entorno no les es favorable, ese esfuerzo no va a rendir fruto. Pero la buena noticia es que ustedes pueden influir también en su entorno, en las circunstancias, en lo que les rodea. Entonces el trabajo consiste en hacer esfuerzos en lo nuestro, en sus habilidades, en sus capacidades, pero dedicarle también mucho tiempo a trabajar en el entorno, en lo que nos rodea. Y para hacer dos cosas. Una es para hacer frente a nuestros problemas, a lo que más nos agobia, aquí nos han comentado algunos de ellos, pero también para aprovechar oportunidades, porque a la vida viene uno a desarrollarse, a desarrollar los potenciales de uno. Y eso, yo sostengo que eso con el tiempo contribuye a alcanzar la felicidad. ¿Cuáles son los temas que más nos agobian hoy? Pues que dirían las encuestas. Lo primero, la inseguridad. Es lo que más nos agobia, lo que más nos preocupa, lo que más nos quita el sueño, lo que nos hace vivir con miedo. Hoy vivimos con miedo. También tenemos una crisis de salud en el país terrible, terrible. Hoy el 50% de los mexicanos, o más bien 50 millones de mexicanos, no tienen acceso hoy a servicios de salud. 3 de 4 niños en edad de vacunarse hoy no reciben vacunas. Entonces van a aparecer enfermedades que ya estaban desaparecidas, el sarampión, la polio, por ejemplo, la tuberculosis, esa es otra preocupación. La educación, por primera vez en la historia reciente del país, y tomen en cuenta que México más o menos crece en 2 millones de personas al año. 2 millones de personas al año. Es lo que crecemos. Pues por primera vez en la historia del país reciente, la matrícula escolar bajó en 1,5 millones de personas. Hoy tienes menos personas en primaria, en secundaria, en preparatoria. Y ya no me sé las cifras y no las apunté, pero estuve el otro día en una reunión con la Federación de Escuelas de Educación Superior Privadas y los datos son muy preocupantes. Bueno, entonces, ahí están los problemas. Hay que enfrentar problemas. Bueno, pero también están las oportunidades. Hoy en día en México estamos viviendo, y en el mundo, pero en México sobre todo, la oportunidad de este fenómeno de la relocalización, o que en inglés le dicen nearshoring, que es la consecuencia de un conflicto entre China y Estados Unidos. O sea, nosotros hay ni ver, ni nada que ver. Pero gracias a ese conflicto, hay muchas inversiones que estaban en China, que se están queriendo venir cerca de los Estados Unidos, se quieren venir a México, y eso a ustedes ¿de qué les importa? Sí, sí les debe importar, porque quiere decir que va a haber más oportunidades de empleo para aquellas personas que estén preparadas. Porque el otro problema que tenemos del lado de los problemas es que el 68% de las empresas no encuentran a personas con habilidades suficientes para emplearlos. El 68% de las empresas dicen que no encuentran a personas con las habilidades suficientes para emplearlos. Y ustedes seguramente, o muchos de ustedes dirán, yo lo que no encuentro es quien me emplee. Y quien me emplee de manera digna y bien pagada. Porque el dinero no lo es todo. Pero ¿cómo sirve? ¿Sí? Es como la salud. La salud no es todo, pero sin salud no se puede hacer nada. Y el dinero es lo mismo. El dinero no debe ser la guía, pero es el mínimo, incluso pongo luego otros ejemplos, para poder vivir con libertades. Incluso para tener independencia de criterio. Ustedes el día de mañana que tengan que trabajar en ciertas instituciones, incluso el gobierno, cuando no estén de acuerdo con algo que les diga a sus jefes, ustedes tienen que tener la capacidad de poderse ganar la vida de otra forma para poder decir, no estoy de acuerdo con lo que me dices y me voy. Si no se tiene independencia económica, no se tiene independencia de criterio. Y no se puede ejercer la libertad. Entonces el dinero sí cuenta, aunque sea para eso. Bueno, ahora me regreso. Entonces si tenemos problemas y tenemos oportunidades, el gobierno, los gobiernos, tienen que enfocarse sobre todo en generar condiciones para que ese mundo de oportunidades sea favorable. Y ahí vamos entonces, ahora sí, a la estructura del gobierno. ¿Qué estructura de gobierno nos dimos los mexicanos hace más de 200 años en la Constitución? Pues decidimos que fuéramos una república, ya lo platicaba Cuauhtémoc, democrática, representativa y federal. Oye, ¿que me lo impusieron con calzador? Pues yo creo que sí o no. Lo copiamos, como copiamos muchas cosas cuando son útiles, pues del modelo norteamericano, que fue el que influyó sobre nosotros.
Pero quizá en ese momento que estaba más de calzador, hoy en día resulta obvio. Somos un país de 130 millones de personas, somos muy diferentes los que viven en Oaxaca, de los que viven en Chiapas, de los que viven en Baja California, de los que vivimos en la ciudad. Somos un país muy diverso, muy plural, y por lo mismo imposible de pensar que todos pensemos igual. Y nuestro sistema federal en la práctica ha sido tremendamente centralista, sobre todo creo yo, por un sistema presidencialista exacerbado. Ahora vamos a la historia. ¿Se justificaba? Pues quizás sí. Cuando sales sobre todo de una revolución, cuando sales de una guerra, necesitas un poder central. Tenemos a los norteamericanos como vecinos, una economía muy poderosa, nos ha quitado la mitad o perdimos la mitad del territorio. Entonces el argumento era que necesitábamos un gobierno central fuerte y poderoso. Está bien, pero eso era cuando éramos un país de 15 millones de habitantes. Hoy ya no. Hoy yo sostengo que este presidencialismo en particular se ha convertido en sí mismo en uno de los principales obstáculos del desarrollo de nuestro país. Así es sencillo. Lo que era útil, lo que era funcional, ahora tenemos un presidencialismo disfuncional. Así como hay familias disfuncionales, nuestro presidencialismo es disfuncional. Y por eso creo que conforme cambian las circunstancias, nosotros tenemos que ir cambiando también la forma en que nos organizamos. Somos una federación, tenemos municipios, pero también creo que tenemos que ir reflexionando sobre cómo modernizar nuestras estructuras de gobierno. Y no simplemente decir, bueno, pues es lo que decidimos hace 200 años. ¿Cómo va a ser? Yo tengo la oportunidad de trabajar en algunas empresas internacionales. Ahí se pasan de lo contrario. Cada 6 meses, casi cada año, están revisando su estructura. Y tú ya no le reportas a este, y ahora le reportas a este, y ahora es así, y ahora es así. Pero por lo menos son estructuras vivas que tratan de ajustarse a los problemas de la realidad, y las nuestras no son lo suficientemente dinámicas. Ahora, en el caso nuestro del municipio, que es la estructura inmediata, y aquí ya lo platicaron, bueno, pues sí tenemos que hacer una revisión, un nuevo diálogo y decir qué les toca, qué más les toca de facultades y obviamente qué más les toca de ingresos, y debieran de ser estas organizaciones las que cobraran una mayor parte de los impuestos. El problema en México es que cobramos muy pocos impuestos y en general gastamos muy mal el dinero. Entonces, creo que hay que hacer las dos cosas. Pero claro que lo obvio es que primero dices, pues primero gasta bien el dinero. No me vengas a decir que lo gastas mal y ahora sí vas a pedir más. Pero ahora que estuve, por ejemplo, en San Pedro Garza García, que quizá es el municipio, quizá con el ingreso por persona más alto del país, es uno de los municipios ahí de la zona metropolitana de Monterrey, me decía el alcalde, porque nos invitó a dar una plática, o más bien a escuchar, que por ejemplo él le llevó a su legislativo en Monterrey, Nuevo León, les llevó una propuesta de aumento de impuestos a nivel municipal. Pues no lo dejaron. O sea, les decimos a los municipios, nos cansamos de decirles que cobren el predial y que hagan los catastros y que hagan todas estas cosas, y cuando fue a su legislativo no lo dejaron. Ahora, ¿por qué no lo dejaron? Seguramente porque no querían los otros municipios que les generara una presión, o no querían que les fuera mejor con los recursos que iban a cobrar y quedar mejor con los ciudadanos. ¿Qué les quiero transmitir? Que cuando cambian los datos, tenemos que cambiar nuestro punto de vista de las cosas. Y los datos sí cuentan. Hoy vivimos en un mundo donde cuando cambian los datos, como no están dispuestos a cambiar su punto de vista, ¿qué creen que cambian los datos? ¿Sí? Yo tengo otros datos, porque no tengo la capacidad de analizar y de entender los otros datos, o porque no tengo ganas de entender otros datos. Pero nosotros, por favor, sí les dejo la reflexión, cuando cambien los datos, cambien su forma de percibir y ver el mundo. Y hoy en día concluiría yo que en un país con tantos problemas, pero al mismo tiempo con tantas oportunidades, tenemos que revisar entre nosotros si esta estructura, si esta división de facultades, si esta división de capacidades de cobrar los impuestos y de gastarlos es o no la correcta. ¿Esta es la que nos sirve para resolver los problemas del agua? Sí o no.
¿Esta es la que nos ayuda para resolver los problemas de la calidad del aire? ¿Sí o no? ¿Los municipios están haciendo lo suficiente para generar crecimiento económico en sus zonas? ¿Sí o no? Y necesitamos, como país civilizado, dialogar estas cosas. Y yo creo que son las campañas, que en nuestro caso están a punto de empezar, las campañas políticas, y con eso termino, es una buena oportunidad para hacer un diagnóstico de dónde estamos, hacer una reflexión de a dónde quisiéramos ir y finalmente tomar una decisión. Y los mexicanos estamos construyendo constantemente este país al que queremos alcanzar, pero tenemos que estar dispuestos a ser objetivos, a ser realistas, a estar dispuestos a aprender de los datos y a partir de esos datos conformar nuestro punto de vista. Gracias otra vez por la invitación y por la oportunidad de hacer estas reflexiones. Muy buenos días. Bien, vamos a dar entrada. Muchas gracias, Enrique de la Madrid Cordero, por tu amable ponencia. Sin duda nos ubica muy bien en el tiempo en el que estamos, a efecto de saber cómo vamos a poder tomar también posición y, consecuentemente, desde nuestra perspectiva ciudadana, tomar estos elementos para tener una posición informada. Nos han hecho llegar varias preguntas, creo que hay unas más. Las voy a leer lo más rápido posible. Caray, son bastantes. Y le pediré, como no vienen dirigidas en especial a ninguno de nuestros ponentes, las comentaré, haré 2 bloques, si me lo permiten, y consecuentemente pediré a los ponentes que sean quienes tomen estos comentarios en una ronda de cada uno de ellos. Jesús Fabián Orozco de Cuautitlán dice: el municipio es el responsable directo de ejercer acciones de seguridad pública, de servicios públicos, mantenimiento de calles y avenidas, además de procurar una planeación suficiente que en la medida de las ocasiones amplíe el déficit de servicios y necesidades y no crea condiciones que permitan mejorar el medio ciudadano. ¿Cómo hacer para ampliar la recaudación municipal de tal manera que se ejerza un presupuesto con la responsabilidad propia de la recaudación propia? Así dice Fabián de Cuautitlán. También Angélica nos dice: ¿por qué para que los municipios y alcaldías sean realmente eficientes en resolver los problemas de la población y mejorarla? Dice, bueno, las letras no son a veces muy... Se requiere una reforma fiscal, ya la entendí. Se requiere una reforma fiscal que les dote de presupuesto del erario y que llegue equitativamente a municipios más pobres y que podrían tenerse policías mejor pagados. Angélica de la Ciudad de México. Eduardo Castellanos dice: ¿cuál podría ser la oferta federalista de la coalición opositora a la 4T? ¿Sería viable dada la evidencia diversidad de los partidos que integran la coalición opositora? Es asociado del INAP. Y nos dice estudiante de CUDEC, no veo tu Miguel Rodríguez: ¿es real la propuesta de la izquierda mexicana de una nueva constitución que elimina todo federalismo? Bien, el doctor Gustavo Pérez: ¿será el momento de una nueva convención fiscal? O, de ser así, ¿sería correcto dar más facultades a los gobiernos locales para recaudar y gastar? Académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y el maestro Mario Martínez Reyes nos pregunta: ¿cuáles son las opciones y el proyecto real para todos los jóvenes aspiracionistas? Me incluyo en ellos. Y que generalmente se utilizan a los jóvenes en términos de votos electorales y pasado las elecciones no se generan proyectos con alcance de corto, mediano y largo plazo. Educación, capacitación para el trabajo y mejores oportunidades. El maestro Mario Martínez es de una organización no gubernamental de derechos humanos. ¿Nos aventaremos todas de un solo jalón o? Pues mejor de un solo jalón, ¿verdad? Para economía del tiempo, ¿no? ¿Qué les parece? Ok. ¿Por qué los 125 municipios del Estado de México están endeudados? El federalismo, ¿en qué ayudaría? Dice Froilán López. Armando Díaz Ruiz: ¿cómo fortalecer la gobernanza municipal
alcaldial, sin ser ellos los señalados por los malos resultados del gobierno federal. Él viene con la representación, Armando Díaz, del presidente municipal de Coacalco, de David Sánchez Isidoro, a quien le mandamos un saludo, buen amigo nuestro. Marlon Ramírez, ¿cuál es la principal herramienta del Ejecutivo Nacional para desestabilizar la gobernanza de estados y municipios? Sí, viene también del municipio de Coacalco. Iraíz Gaem Brito dice, ¿cuáles serían las consecuencias sociales de permitir como ciudadanía que se debilite el federalismo, se fortalezcan prácticas centralistas gubernamentales? Viene del ayuntamiento de Toluca, creo. Bien. También Eduardo Castellanos pregunta, ¿cuál fue la influencia de las diputaciones provinciales durante el virreinato de la Nueva España y la Constitución de Cádiz en el federalismo mexicano? Asociado del INAP, Diego Ceja, para combatir la inseguridad, ¿qué propone Enrique de la Madrid? ¿Qué medidas tomarías tú? ¿Cómo podemos modernizar al gobierno? Aquí sí hay una pregunta directa a Enrique de la Madrid. Esto lo pregunta Diego Peña, jóvenes políticos, representantes de la organización G24, si dije bien, Diego, G24. Bien, pues pasaríamos el micrófono a nuestros panelistas. Cuauhtémoc Paz, si fueras tan amable. Gracias, Pablo. A ver, fueron muchas, voy a tratar de englobar algunas respuestas. El tema fiscal, si es necesario hacer una nueva Convención Nacional Hacendaria, en 2004, si no me equivoco, fue la última Convención Nacional Hacendaria, y no se ha aplicado más que el tema de la armonización contable. Pero hay un montón de propuestas que se quedaron en el tintero, propuestas que mejorarían, porque fue amplia la participación de gobiernos estatales, gobiernos municipales, académicos, sociedad civil, legisladores, etcétera, que se generaron un montón de propuestas que hoy por hoy están ahí. Yo creo que sí, por ahí alguien decía es necesaria una nueva Convención Nacional Hacendaria, pero ya hay una que no hemos implementado. Entonces, aquí me parece que es importante asomarnos a esos resolutivos de la Convención Nacional Hacendaria de 2004 y por qué no convocar a una para legitimar la toma de decisiones, para actualizar esas propuestas a las circunstancias locales, pero ahí ya hay un ejercicio que no se implementó y que era muy interesante. Un nuevo pacto fiscal, una reforma fiscal que le envíe más recursos del erario a los municipios, justamente me parece que tenemos que actuar en el sentido contrario, que los municipios generen sus propios recursos y facultades tienen. El catálogo del 115 les da un conjunto de atribuciones, de funciones exclusivas, a través de las cuales pueden cobrar derechos, empezando por el tema del agua, la basura y los demás servicios. Quizá encontrar aquellos donde hay problemas legales, por ejemplo, el alumbrado eléctrico, hay un resquicio ahí legal que no pueden ellos cobrar, o la gestión del uso de la vía pública. Pablo, fuiste presidente municipal y ese es un temazo. Es decir, hay empresas que utilizan la vía pública para sus fines comerciales y el municipio no puede cobrar, aun cuando el 115 le da la facultad de las calles, los parques y el espacio público, y no puede cobrar ese derecho porque en la coordinación fiscal, en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de 1979, cuando se establecieron los convenios de coordinación fiscal, los estados renunciaron al cobro de derechos de la vía pública. Están prohibidos para los gobiernos de los estados cobrarlo, y cuando se reconoce a los municipios como gobierno, ya no pueden cobrar eso porque ya alguien atrás les dijo que no podían. Entonces, a lo mejor hay que encontrar esos resquicios y no hacer la gran reforma, sino ir reformando esos candaditos que están ahí molestando. Pero yo soy un abierto opositor a pedir que un porcentaje más de este impuesto, por ejemplo el IVA, para los municipios. Alguna vez participé en la elaboración de un decálogo de propuestas y
Me dijeron, pon que los municipios reciban un punto porcentual del IVA, se les envía, lo puse porque me lo pidieron, ¿no? Pero yo soy contrario a pedir más recursos. ¿Por qué? Porque los recursos vienen etiquetados, vendrían por el ramo 33, y el ramo 33 te dicen lo que te tienes que gastar. O bueno, ya no existen los programas federales concursables. Eso ata de manos a los municipios. El punto es que generen sus propios recursos para tener margen de acción, libertad de acción y poder ejercerlo con autonomía. Cuando yo iba a la universidad, y aquí aprovechando que hay jóvenes universitarios, mi mamá me compraba unos suéteres bastante feitos, no me gustaba. Y me iba yo a la universidad y me decía, está haciendo frío, ponte un suéter. No me gusta el suéter que me compraste, mamá. Pues cuando tú te ganes tu dinero, tú te pones el suéter que tú quieras, pero ahora te pones el suéter que yo te pedí. Eso sucede con los municipios. Cuando tú te ganas tu recurso, te lo gastas en lo que quieras, en lo que son tus prioridades, pero mientras sigas recibiendo recursos de la federación, pues el que paga manda. Entonces, tenemos ahí un tema de autonomía muy fuertemente controlado porque los recursos, decía yo, 80% de los recursos de las haciendas municipales en promedio vienen de la federación. La influencia de las Cortes de Cádiz y las diputaciones provinciales en el federalismo solo fue teórica para la Constitución del 24, pero no terminó ni el modelo de Cádiz de implementar en España, el tema ya con Napoleón, ni en México por la Guerra de Independencia. Pero Ramos Arizpe, que fue representante de Nueva España en las Cortes de Cádiz, fue uno de los autores del tema federal en 1824. No sé si se me vaya alguna otra por ahí, pero yo lo dejaría para los demás colegas. Gracias, Cuauhtémoc. También por 5 minutos, doctor Amparo Brindis Amador, por favor. Sí, aunque no preguntaron nada sobre mi tema. Por ejemplo, la que puedo contestar es si pretende una propuesta de izquierda, una nueva constitución de López Obrador. Yo que trabajo en el Congreso con una diputada del PRD, no se pretende una nueva constitución y menos ese proyecto que se dice de izquierda y no es de izquierda. El proyecto del PRD más bien es un proyecto ideológico, político, social y económico de corte socialdemócrata, donde sí hay una intervención estatal, pero en un marco de una economía capitalista. Así que eso es la que puedo contestar. Y otro tema, alguien también preguntó sobre fortalecer la gobernanza municipal. Bueno, he dicho que para mí el federalismo cooperativo es el federalismo que funciona, donde, por ejemplo, la seguridad se debe tratar desde la federación, los estados, pero también los municipios. No puede ser que en el municipio, por ejemplo, de Tlanepantla, alguien robe y se pase al municipio de Naucalpan y ya no pueda intervenir la policía porque entonces ya pasó de municipio, sino por eso que se den un trabajo coordinado entre las tres instancias, pero también a nivel municipal con los municipios aledaños a los que uno vive, y se implementen pues políticas, proyectos, políticas públicas en conjunto, y que además pues se capacite también a policías municipales. Ya vimos, por ejemplo, en Acayucan, la otra vez estaba oyendo que solo hay 8 policías municipales en Acayucan. No puede un municipio depender del Estado, entonces debe haber otro modelo de policía, no el que existe actualmente, donde tengamos policías municipales, estatales, profesionales, capacitados, con los recursos y herramientas necesarias. Y bueno, esas son las 2 que yo puedo contestar. Gracias. Muy amable, doctora. Mariana Rodríguez, señorita Terán, por favor. Gracias. Muchas gracias. A ver, yo me gustaría comentar y hacer como algunas reflexiones de las preguntas que un poco tenían que ver con el tema primero de lo de recaudación y de cómo se puede ampliar. Y aquí también me gustaría un poco comentar la responsabilidad que tenemos todas y todos como ciudadanos. O sea, es un deporte nacional ver cómo no se pagan los impuestos, ver cómo no cumplimos con nuestras contribuciones. Entonces, también todas y cada uno de nosotros deberíamos de asumir la parte que nos corresponde.
Y esto lo digo en este foro porque veo que somos también, es un foro de personas preocupadas por el futuro del país, es un foro de personas inquietas, buscando respuestas, también de jóvenes, como bien dijeron aquí, más jóvenes que nosotros, pero que definitivamente tendremos que ir cambiando esa mentalidad y esa cultura que tenemos para ir cumpliendo con cada una de nuestras obligaciones. Fuera de ahí, pues sí, también hacer algunos esquemas que tengan que ver con los beneficios de pagar los impuestos a tiempo y de que las personas cumplidas sean las que reciban esos beneficios, sino que después ya cuando te dicen, cuando son todos los incumplidos, ahí sí, ahora sí vienen los descuentos para los que no han cumplido, en lugar de también ver cómo sí se favorece a quienes han estado cumpliendo en tiempo y forma, ¿no? Entonces eso también viene siendo, o sea, tratar de evitar estos temas que son al contrario, son como perjudiciales en lugar de beneficiosos, porque ponen un mal ejemplo. El tema que tiene que ver, y por supuesto, yo lo diría desde el tema, desde el punto de vista de las alcaldías, bueno, como les comenté, las alcaldías no tenemos ninguna facultad para recaudar ni siquiera las multas que imponemos por el cierre de algún negocio, de algún giro que tiene algún problema en sus permisos. Todo se paga directamente en la tesorería y todo lo que se recauda, bueno, todo lo que se genera en las alcaldías es recaudado por el Gobierno de la Ciudad de México. Entonces nosotros sí considero que es muy importante otorgar esas facultades a las alcaldías. Y por el tema que tiene que ver con la policía, a mí sí me gustaría decir que en este gobierno, como se comentó aquí, yo fui diputada federal en la legislatura pasada y me tocó la desaparición de la policía federal y de las policías municipales, que aunque no se ha dicho con todas sus letras, de las municipales, al haber dado las facultades que se le dieron, no más bien no solo las facultades, sino también la cantidad de recursos a la Guardia Civil, aun y cuando tiene facultades únicamente para intervenir en delitos del fuero federal, se deja en absoluto estado de indefensión a la policía civil y principalmente a la policía municipal. En varios de los estados, como en el caso de Tamaulipas, habían implementado todo el tema que tenía que ver con mando único para que esas policías municipales, municipios muy pequeños, muy complicados, por ejemplo, San Fernando, el municipio de San Fernando, ¿quién no ha oído hablar del municipio de San Fernando, donde lamentablemente tuvimos la tragedia de los 72 migrantes? Es un municipio muy pequeño, con una fuerza policíaca muy pequeña y que definitivamente no puede pedirse o esperarse que una policía con esas capacidades, con esos sueldos y con esas capacitaciones sea quien dé la cara y defienda a toda esa ciudad, toda esa población de un crimen organizado que ataca con las capacidades con las que lo hace, ¿no? Entonces, para mí ha sido un error gravísimo el estar quitando cada vez más recursos al fortalecimiento de estas policías estatales y municipales, y yo sí consideraría que el tema que tiene que ver con estos cuerpos tendríamos que hacer una reforma integral para regresar capacidades a las policías civiles y seguirlas fortaleciendo en lugar de irlas disminuyendo cada vez más. Y bueno, el tema que tiene que ver con una nueva constitución o ir centralizando cada vez más las facultades del gobierno federal y particularmente del Ejecutivo, yo diría que estas iniciativas que han sido presentadas recientemente en una ceremonia, pues yo diría que muy lamentable porque cambió el curso de ir a festejar nuestra Constitución o a celebrar nuestra Constitución en Querétaro por este nuevo acto que realizó el presidente de la República. Yo diría que sí son reformas que atentan brutalmente contra el sistema federalista que tenemos y particularmente contra la división de poderes. Hasta aquí dejaré eran preguntas muy variadas, entonces bueno, hasta aquí dejaré mis reflexiones y espero haber respondido a alguna de ellas. Muchas gracias por la atención. Gracias, Mariana. Y para cerrar la ronda. Yo no he contestado. Sí, Justamente te iba a solicitar que hicieras uso de la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Pablo, muchas gracias. Bueno, primero, una reflexión. Les decía yo que bajo cualquier estándar internacional en México cobramos un nivel bajo de impuestos como porcentaje del tamaño de nuestra economía, independientemente que además gastemos mal. Y sí son reflexiones que son importantes hacerse porque decimos, oye, queremos más seguridad. Pues eso cuesta. O sea, cuesta pagarle mejor a los policías, mejores salarios, becas para sus hijos,
vivienda para la familia, seguro de vida, seguros de gastos médicos, eso cuesta. Oye, queremos un mejor sistema de justicia, pues eso cuesta. Lo mismo, tienes que tener mejores jueces, en fin. Oye, queremos salir de la crisis de salud, necesitamos más médicos, pues eso cuesta, ¿sí? Oye, es que necesitamos mejorar la infraestructura de nuestro país para aprovechar la relocalización, pues eso cuesta. Entonces yo a veces creo que los mexicanos somos un poco esquizofrénicos, en el sentido de que queremos todo, pero quizá nunca hacemos las cuentas de lo que cuesta. Y yo creo que ese diálogo se debería de tener. Y entonces quizás es al revés. No, pues yo estoy dispuesto a pagar hasta tanto. Y entonces diríamos, entonces, ¿dónde lo ponemos? Entonces, ¿dónde están las prioridades? Entonces, ¿para qué no alcanza? Porque nadie tiene por qué pagar tasas de impuestos como en Francia, ¿no? Bueno, entonces hay cosas que no haremos como en Francia. O no tenemos que pagar las tasas de Dinamarca. Bueno, pues entonces no tendremos todo lo que reciben los daneses. Esa conversación no la hemos tenido. Y eso es lo que yo creo que es muy importante que tengamos. Ahora, pasando a concretamente el caso del predial, pues el predial es ridículo. O sea, el predial en muchas zonas de nuestro país es ridículo. ¿Y cómo se cobra el predial en Estados Unidos? Por poner un caso, tú cobras sobre el valor de mercado del inmueble que tienes. Entonces, además es justo. Tú vives en una casa, en una zona muy buena, y tu casa vale mucho, pues pagas un predial más alto. Tú vives en una zona menos buena y es menos buena tu casa, pues pagas menos. Entonces, el predial en ese sentido es bastante justo. El nuestro en México hoy es ridículo. Es ridículo. O sea, te pagas menos de predial que de luz en un año. Bueno, a ver, en Mexicali pagan 20,000 pesos mensuales de luz. Les puedo asegurar que hay casas que no pagan 20,000 pesos anuales de predial. Entonces, el predial sí importa y sí nos estaría ayudando, y sobre todo lo cobran ahí mismo los municipios. Como propuesta, no, digo, las propuestas como tales vendrán ya a partir de la campaña que estamos a días en marzo, pero lo primero es una visión federalista, absolutamente contraria a la visión centralista del gobierno actual. Digo, de entrada, oye, ¿qué piensan de eso? Lo contrario del de hoy, digo, para ponerla fácil, lo contrario del de hoy. O sea, creemos en municipios fuertes, en estados, ¿verdad?, en una federación razonable y en un presidencialismo acotado, porque ya no se justifica el que tenemos. Repito, lo que tenemos hoy estorba. A los jóvenes, bueno, a ver, trataré de recordar cuando yo era más joven. ¿Qué le debería de importar a un joven? Varias cosas, pero por lo menos dos muy obvias. Que todo el mundo tenga acceso a educación de calidad si lo quiere hacer. A fuerza, nada. Pero que todo aquel que quiera prepararse y todo aquel que quiera tener una buena preparación para competir en la vida, que tenga acceso. Esa debe ser la primera oferta. Y la segunda debiera de ser tener una economía dinámica para que también cuando salgan de los estudios, de los que sean, que no tiene que ser, por cierto, una licenciatura, ya no se necesita en muchos casos. Lo que sí necesitan es acreditar conocimientos. Google no te pide una licenciatura para contratar, pues seguramente sí te pide que certifiques conocimientos. Entonces, lo segundo es una economía que crezca y genere muchos empleos muy bien pagados, que genere condiciones para que ustedes puedan emprender. Yo creo que esas son las dos cosas mínimas, básicas, que tienen que estar en oferta. Y rápidamente la parte de seguridad. Tampoco me quiero adelantar porque es a otra persona a la que le corresponde hacer las propuestas. Pero lo que les quiero decir en seguridad es que no hay un tema que te resuelva el tema de seguridad. No hay una causa. Por lo mismo no hay una solución. Pero sí son como 10 causas. Y esas 10 las tenemos que atender. Y va desde una economía que no crezca lo suficiente, desde gente que no se incorpora a la escuela, desde familias disfuncionales que no estamos pudiendo atender a nuestros hijos con cuidado, desde no tener políticas para tratamiento de las adicciones, desde tener policías, ministerios públicos y juzgados debilitados, hasta tener una participación ciudadana mucho más activa y una colaboración internacional más fuerte. Pero ¿saben qué? Sí se puede. Y en México tenemos ejemplos como Coahuila, como Querétaro, como Aguascalientes, como Yucatán y en alguna medida, ¿por qué no?, la misma Ciudad de México, en donde los niveles de seguridad son aceptables. No tenemos por qué rendirnos a vivir en la indignidad de vivir con miedo como estamos viviendo en el México de hoy. Gracias.
Muy bien. Muy bien, pues bienvenidos nuevamente y gracias por su asistencia a esta que es la Casa de la Administración Pública en México, el Instituto Nacional de Administración Pública. Nos congratulamos y queremos agradecer particularmente el tiempo y las aportaciones tan importantes que nos han hecho. Queremos agradecer en particular al maestro Enrique de la Madrid Cordero. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctora Amparo Brindis. Muchas gracias, maestra Mariana Rodríguez. Muchas gracias, maestro Cuauhtémoc Paz. Pablo, muchas gracias por la organización. Y sin más, quisiera por favor agradecerles que nos hagan, hay un pequeño presentito que les deja el presidente del instituto y a todos ustedes bienvenidos siempre a este instituto que es la Casa de la Administración Pública en México. Muchas gracias, maestro. Vamos para tomarnos la foto oficial. Exacto. Y con esto damos por terminado este foro el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia.